Ya estamos en vivo, me parece. Así que, hola Ángeles de nuevo. Hola, buenas Bienvenida noches. a esta toma 2. Este intento que ojalá que ahora sí sea muy exitoso, porque realmente yo me quedé y estoy segura que mucha gente se quedó con ganas de escucharte. Y bueno, esperemos que ahora sí pueda fluir y podamos tener esta plática tan esperada. Primero que nada, quisiera preguntarte, retomando un poco en donde nos quedamos, más allá de que más adelante vamos a ir también para atrás, pero aquí fue donde yo me quedé y te congelaste y desapareciste, y creo que nos puede dar ahora un buen punto de partida. Y yo te estaba preguntando, ¿qué es para ti ser una directora? ¿Qué implica eso? Bueno, implica ser la cabeza de un proyecto, implica tener la conceptualización de la historia que quieres contar, implica estar convencida y convencer a todos los involucrados en que es una historia necesaria y en los términos en que la quieres contar. Eh, para mí ha sido eso, ha sido tener una historia que quiero contar y determinar de qué manera la quiero hacer y con quién quiero trabajar. Entonces, siempre considero que el papel de la directora pues es un papel de conciliar y de rodearse de la gente mejor preparada para llevar a cabo una empresa que yo siento que es una empresa comunitaria, ¿no? Que es un proyecto que tiene que trabajarse en equipo, ¿no? Que estás en contacto todo el tiempo con tu fotógrafa o fotógrafo, con toda la gente creativa, digamos, que te va a ayudar, a aportar y a hacer posible que se haga tu película. Para mí eso es ser directora, ¿no? Es ser la que convence, ¿no? La que te vende el sueño, la que te dice, esto es lo que necesitamos contar. Una convencedora profesional, me habías dicho. Sí. Oye, Ángeles, ¿y cómo llegaste justo a estar en esa posición? Eso un poco lo hablamos la vez pasada, pero igual para volver a retomarlo, ¿cómo es que llegaste tú a ser una directora? Bueno, yo estudié actuación de manera formal en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, en la Ciudad de México. Pues muchos años he ejercido como actriz, digamos, enfrente de las cámaras. Y eso en parte, o sea, yo empecé como actriz en el 93, o sea, hace muchísimos años, y soy una metiche también profesional, ¿no? Entonces, siempre me sedujo la cabeza de quien estaba al frente del proyecto, ¿no? De qué está haciendo, qué es lo que está viendo, qué es lo que está pensando, ¿no? Y cuando tuve una historia que contar, que fue La tiricia o cómo curar la tristeza, el primer guión que escribí que me interesaba yo contar esa historia desde mi punto de vista, digamos, fue cuando vi la necesidad de prepararme y de buscar herramientas para estar detrás de cámara, ¿no? Detrás de cámara dirigiendo mi propio proyecto. Creo que es importante, para mí es fundamental tener algo que contar. No es estar al frente de un proyecto donde no está involucrado mi corazón, donde no está involucrada mi alma, donde no está involucrada mi pensamiento y mi manera de visualizar. Eh, Ahí fue donde empecé digamos, a buscar herramientas, a adquirir herramientas a través de, bueno, me considero una directora autodidacta y con la ayuda, pues, de mucha gente del medio que con su generosidad me apoyó pues, en eso, en darme herramientas técnicas para conocer a profundidad el lenguaje y crear mi propia manera de decir las cosas, creo, ¿no? Sí, yo un poco comentaba algo parecido la vez pasada sobre qué es dirigir para mí y creo que para mí tiene que ver con eso, con mostrar el mundo a través de mis ojos, mostrar una parte, digamos,
del mundo, pero de las cosas que a mí me interesan y desde mi punto de vista, y además de cosas que a mí me importan, y pretender que a otra persona o a otras personas le importe también, ¿no? Al final es como un ejercicio para mí de libertad creativa, o sea, de transformar esto que te imaginas y estas historias que te vienen a la cabeza, o que incluso que ya existen en la realidad, en el caso del documental, pero contadas desde cómo tú las ves y cómo quieres transmitirlas a otra gente, ¿no? Eh, y por supuesto coincido en que también hay que ser convencedoras profesionales y hay que tener sin duda esa habilidad. Pero aquí quiero ligarlo, esto que estamos hablando, con una pregunta que ya nos habían hecho para este conversatorio y que es ¿por qué tener una educación formal de cine cuando puedes aprender a dirigir en la práctica, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que todos los campos requieren, pues, preparación primero en cualquiera. O sea, perdón, pero no cualquiera puede sembrar si no sabe cómo agarrar un pico y en qué momento del clima, de la lluvia, ¿no? O sea, yo creo que todo requiere preparación a lo que te dediques, ¿no? Si quieres dirigir, tienes que adquirir herramientas, ya sea a través de una escuela formal o como lo hice yo de manera autodidacta, pero tienes que adquirir herramientas para, yo pienso que para aprovechar justo el lenguaje, para que tu discurso pase de la manera en que tú quieres, para que tu historia se conecte de la manera en que tú quieres conectarla y no dejarlo al azar y al ver qué sucede. En la práctica también se puede aprender, creo, pero creo que para mí, desde mi punto de vista, es un poco como irresponsable. Creo que tienes que tener ya ciertas herramientas y conocer el lenguaje cinematográfico para eso, para transmitir de manera más directa, más congruente, con todo lo que tienes en la cabeza de cómo lo quieres transmitir. Las herramientas ahí están. Yo creo que cada vez más al alcance de la mano. Para mí hubiera sido preferible, yo creo, en muchos sentidos, tomar mi educación a través de un sistema escolarizado, pero, digamos, yo entré a la dirección ya mucho más grande, ya con una carrera previa como actriz, entonces no tenía todo el tiempo para meterme en un sistema escolarizado, ¿no? Creo que cuando tienes ese tiempo, lo mejor es tomarlo en un solo lugar, hacer equipo con tu generación y justo creo que esas son de las ventajas que yo veo en el sistema escolarizado, ¿no? Sí, porque justo decíamos que cuando llegas al set a dirigir, pues ya hay un trabajo hecho que a lo mejor es en donde está realmente en la sustancia de lo que es ser dirigir, ¿no? Al final ya conceptualizaste muchas cosas, hiciste mucho trabajo con todos los departamentos y cuando llegas, pues ya está un poco todo y si lo hiciste bien, pues puede que fluya, pero no necesariamente es ahí donde sucede todo, ¿no? En ese sentido, ya sea en una escuela o fuera de ella, coincido contigo en que es importante sí aprender a hacer eso, aprender a escribir, aprender el lenguaje, aprender a relacionarte con los otros departamentos de forma que ayuden a contar tu historia, ¿no? Eso no pasa en el set, pero sí es necesario pues para dirigir, ¿no? Sí, el set tiene otro ritmo además, ¿no? En el set vas a que en algún momento surja la magia, ¿no? Pero ya con todo lo demás, para mí todo el trabajo previo está dado por hecho ya ahí, ¿no? No vas a aprender, vas a que surja, ¿no? A que aquello que preparaste durante tanto tiempo tenga goce su libertad en el set, ¿no? Entonces, pienso que justo eso habla del trabajo previo y del trabajo previo con todo el equipo, ¿no? De esta comunicación que debe de haber, de estos acuerdos que se establecen en el trabajo previo y que en el set eso suceda de la manera más libre, más lúdica,
más armoniosa y más creativa, creo yo, ¿no? Claro. Y cuando hablabas como de que sería un poco irresponsable no hacerlo así, o sea, no prepararte, creo que te refieres al hecho de que, bueno, al final hay mucha gente también involucrada en tu proyecto o en ese proyecto que se está haciendo y que finalmente, pues sí, no solamente eres tú, sino que hay gente que involucras, que pone su tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Sí, es un trabajo de comunidad, ¿no? De comunidad hablando, no nada más, o sea, bueno, yo hablo de comunidad hablando de mi comunidad a la que pertenezco como mujer, como indígena, como realizadora, pero de comunidad cinematográfica donde estás en un lugar donde involucraste a mucha gente, donde están tus actores, fotógrafo, equipo, fotógrafa, diseñador de arte, la gente de alimentación, la gente de vestuario, la gente de maquillaje. Hay muchísima gente involucrada y que tú no vayas con el trabajo preparado, eso es lo que me parece a mí una falta de respeto, ¿no? Creo que la libertad se gana cuando ese trabajo previo está hecho y puedes ser libre en el set y puedes jugar en el set y puedes digamos, tomar con mucha libertad muchas cosas, pero siento que a eso me refería con eso, ¿no? Con el trabajo previo y con la responsabilidad que tienes contigo, ¿no? Contigo y con tu historia, que ese es el trabajo, ¿no? Yo siempre pongo así de qué es lo más importante a ti como persona que te puedes dedicar a otra cosa. No sé, o sea, a lo mejor es muy importante los 15 años de tu hija. No vas a dejar que las cosas sucedan al azar y que se haga de una manera atropellada ni nada. Vas a tratar de cuidar todos los aspectos para que a la mera hora eso sea un disfrute, ¿no? Llegar en el día de estar en el set sea una manera de disfrutarlo. Ahora yo quiero preguntarte, porque bueno, al final yo tuve el proceso escolarizado de estudiar en el CCC y llevar como todo este aprendizaje pues de la mano de gente que estaba ahí para ayudarme y de compañeros que estaban también ahí para trabajar conmigo y compartir ideas y ir construyendo como esta voz de directora, digamos. Pero ¿cómo fue en tu caso? O sea, yo sé que ya estabas dentro del ambiente del cine porque eras actriz y además estabas muy de cerca con el trabajo del director por lo mismo, pero ¿quién te ayudó? ¿Cómo hiciste como para empezar a adquirir las herramientas? Bueno, acudía a Felipe Gómez, que es egresado del CCC, amigo mío, mi compadre, una persona que admiro mucho, a preguntarle, ¿no? O sea, yo tengo esta idea, tengo este texto, primero para hacer el guión, pues tampoco había escrito nada, entonces acudí a María René Prudencio, así de ayúdame con esta historia, con este guión. Lo trabajamos juntas y después ya con eso, con la complicidad de muchas gentes. Yo creo que esa es parte esencial en mi formación, la complicidad y la generosidad, ¿no? Después llamé a Miriam Bravo, a Noé Hernández y a Sonia Cobó, les dije, tengo una historia, súbanse al carro, nos fuimos al pueblo y ahí empecé a hacer digamos, mi videoboard, ¿no? O sea, a grabar mis secuencias como yo las estaba pensando, en los espacios que lo estaba pensando, y después acudí con Felipe y le dije, mira, esta es mi historia y así la quiero hacer. Y ya él me ayudó como a darle nombre, ¿no? Forma, a entender lo que estaba yo. Agradezco mucho eso porque jamás me hizo sentir que no comprendía lo que yo estaba haciendo por no conocer cómo se nombraba el lenguaje, sino decir, bueno, tienes muy clara la idea, esto es así, 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 intuitivamente lo estás haciendo así, y esto se llama de esta manera, ¿no? Tareas de ver películas, de entender, pues eso, de comprender, ¿no? Lo que estabas, de aterrizar, creo, ¿no? Lo que quieres decir, creo que eso es fundamental.
Y bueno, Felipe fue el primero de mucha gente que me ayudó. Siempre, bueno, trabajé mis 2 primeros cortos con Nacho Miranda, fotógrafo chileno radicado en México hace mucho, también de una generosidad impresionante. El último corto y el largo ya lo trabajé con Carlos Correa, también egresado del CCC. Y siempre ha sido en ese tono, ¿no? En la sensación de colaboración, de que somos un equipo, de que el fotógrafo finalmente se convierte en tu mirada y entonces cómo transmitirle lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres tener. Eso, para mí el cine es colaboración, ¿no? La dirección es colaboración. Sí, yo igual como que en la vez pasada, en esta cuestión de qué les recomendaba a las mujeres que quieren hacer cine, yo decía como que les recomendaba que aprendieran a escribir guiones, porque esa es la forma en la que pasas como de quiero hacer cine a quiero hacer esta historia, ayúdenme, ¿no? Y ya con un proyecto concreto en tu mano, puedes justo rodearte de esta gente que al final tiene conocimientos técnicos, especializados en su área y que como tú dices, aunque no sepas exactamente cómo se llama tal, tú sí puedes decir lo que quieres y cómo quieres transmitirlo y ellos saben cuál es la palabra y saben hacerlo, ¿no? Sí, 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 creo que te vas generando esas herramientas que finalmente eso es la ventaja de estar en una escuela, ¿no? De estar en un proceso formativo escolarizado, donde esas herramientas son parte de la currícula, digamos, de las clases. Y bueno, esa es una gran ventaja, ¿no? Porque el otro, pues, es un camino. Digo, yo me considero una persona con mucha suerte de tener gente con esa generosidad en su conocimiento y que lo pueda transmitir, ¿no? Entonces, y también pedir ayuda. Creo que eso es parte fundamental siempre, estés en un sistema escolarizado o no, ¿no? Decir, esto no lo sé y buscar las herramientas para adquirirlas y para saberlo, ¿no? No quedarse como en la ignorancia y no tener pena de decir, pues esto lo desconozco, ¿no? Me lo explicas, por favor, y listo. Entonces, creo que en ese sentido, eh, pensar que un director tiene que saberlo todo, creo que ahí para mí no es así. Para mí yo creo que un director tiene que tener la mayoría del concepto en la cabeza, la historia en el corazón y después transmitirlo a todo un equipo de colaboradores. Estoy de acuerdo contigo respecto al guión, ¿no? El guión es una herramienta para mí, pues es la semilla primigenia de contar una historia, de llevar una historia al cine, ¿no? Ahí es la parte fundamental para mí, ¿no? Claro. Y hablando de eso, quiero retomar también esta pregunta que ya nos habían enviado, que es eh, si pudieras hablar sobre los temas que te interesan a ti como mujer desde la trinchera de realizadora indígena. Bueno, yo creo que pues no es una trinchera, es ahora sí que mi origen, ¿no? Y yo creo que, o sea, hablo de lo que a mí me importa, de lo que a mí me conmueve, hablo de lo que no puedo entender y estoy tratando de entender y entonces a la hora de escribir mis historias, eh, escribo pensando en el silencio, en esas cosas que no se dicen y que a mí me están carcomiendo, digamos, la cabeza, el alma, el espíritu. Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando que para mí se vuelve una necesidad fundamental decirlo y decirlo de la manera que más me gusta, que es el cine, que yo creo que atraviesa otras maneras de llegar a la gente, ¿no? Que es un lenguaje distinto, que no solo pasa por la cabeza o no solo pasa por el corazón, sino que se mete en todo tu ser, ¿no? El cine, las imágenes que creas en pantalla, pasa algo extraordinario, que temas que son difíciles entran por otros lados, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido como algo fundamental en lo que yo hago como directora, como cineasta, como guionista, digamos, ¿no? Hablar de lo que yo soy,
de lo que a mí me conmueve y no es, y hablaba el otro día de no es que esté hablando de historias que me hayan sucedido a mí, pero sí son historias personales, me la tomo yo muy personal, ¿no? Sí me molesta, hablando de los temas que he tocado, la violencia sexual infantil, no la entiendo, sigo molesta por eso, sigo enojada con eso, sigo sin encontrar cómo hablar del tema. Trato de no ser discursiva en ese sentido, sino justo de tocar por otros lados, ¿no? De cómo me toca a mí. Me toca desde el silencio, creo, ¿no? Desde las cosas que no se dicen, que se callan, que lastiman, y entonces trato de encontrar a partir de ahí mi lenguaje. Creo que los que venimos de comunidades indígenas, hay muchas cosas que no se hablan, hay muchas cosas que no se... De hecho, el contacto físico es poco, digamos, ¿no? Y sin embargo, creo que tenemos que tener muy claro nuestras narrativas y los temas que vamos a tocar, por lo menos en mi trabajo, ¿no? Eh, Nunca he hecho un trabajo donde no comprometa mi corazón, creo, ¿no? Creo que eso es fundamental, de hablar de lo que nos importa, de lo que somos. Como yo me siento muy, muy contenta desde mi trinchera como mujer, como indígena, como realizadora, hablar en mis propios términos, ¿no? Y tratar de crear nuevos referentes en mi comunidad, ¿no? No creo que una niña de mi comunidad piense que no tiene alternativa, que no hay una posibilidad de decisión. Y en mis películas lo que siempre trato de dejar es esa posibilidad de decisión, ¿no? Podemos decidir todavía en algunas cosas, ¿no? Sí, es cierto. Pues estoy pensando justo en La Tiricia y en tu segundo corto, que ahorita se me olvidó cómo se llama. La carta. La carta. Y justo como que sí hay esa posibilidad, y tienes razón. Además de que son temas tratados desde un punto de vista que yo no los había visto antes, o sea, de cómo se viven en una comunidad de Oaxaca y justamente cómo esa cosmogonía influye en estos temas. Me parece una cosa que ya de por sí trae a la mesa algo nuevo, algo fresco y como una nueva visión del mundo que no habíamos visto. Y eso en sí creo que es muy valioso. Porque además introduces en el caso de La Tiricia esta parte de la sanación por medio de la sabiduría, de las ancestras. O sea, hay cosas de la cosmogonía que tiene tu comunidad que solamente tú o alguien de ahí podría poner en una película, ¿no? Y eso para mí es súper valioso de tu trabajo. Pero es verdad esto que dices también de que siempre dejas como esa opción, o sea, que son de alguna forma trabajos como también emancipatorios, o sea, porque no solo muestran el problema, sino dicen o dan una pista hacia cómo afrontarlo y no perpetuar estas cosas de las que hablas. Sí, creo que eso es lo que hacemos, y creo que ahí radica también la importancia de una visión femenina, ¿no? De crearnos siempre un espacio de decisión y de salida. Creo que las mujeres y en general, bueno, creo que en general todos los mexicanos sabemos perfectamente que a una mamá no se le cierran las puertas, ¿no? Lo tenemos como esta cosa de no puede ser que se te cierren las puertas y que no haya comida en tu casa porque sales a hacer lo que sea para hacerlo. Entonces pienso que de repente ese referente yo no lo había visto tanto en el cine, ¿no? Donde estás esperando que te resuelvan la vida, ¿no? O sea, para mí las mujeres de mis películas tienen que tomar en sus manos la decisión de cambiar, digamos, ¿no? De cambiar su destino, no es algo impuesto, es algo que tenemos que modificar, ¿no? Y con pequeñas acciones, creo, ¿no? En La Tiricia recuerdo que me costó mucho un diálogo donde dice la mamá, pues aquí se acaba. Y para mí, con eso,
estoy diciendo como todo el resumen de lo que quería decir, ¿no? Es una toma de decisión donde un personaje puede decir, pues ya, hasta acá, ¿no? Sin más rodeos que simplemente la conciencia de que depende de mí que aquí se acabe. No creo que sea tan sencillo como eso, evidentemente va mucho más allá, pero el cine tiene ese poder, ¿no? El cine tiene el poder de abrir, por lo menos, por ejemplo, en mi caso, de abrir el diálogo en mi comunidad acerca del abuso infantil. De otra manera, a lo mejor hubiera encontrado más resistencia, ¿no? Entonces, el cine tiene el poder de abrir esos temas complicados y difíciles y de poderlos conversar después de una película, ¿no? La película para mí es eso, ¿no? Yo durante 16 años o 15 años vi una sola película en mi vida, que era La vida del joven Juárez, porque no había cine, porque al principio cuando yo era muy chica no había luz en Guadalupe Victoria, entonces había un proyector de 16 milímetros, ¿no? Que tenía mi papá y se ponía una sábana en los pueblos y esa película era la única que se ponía, ¿no? Pues era la única que teníamos. Entonces, para mí fue fundamental, o sea, nunca pensé que yo llegara a mi pueblo después, ¿no? De hacer yo mis propias películas. Y fue muy bonito ahora que fuimos a hacer, el año pasado que fuimos a hacer Nuevo Mixteco, que pues vieron llegar los camiones de equipo, la gente, ¿no? En el pueblo, y llega un niño y me dice, oye, estamos viendo que, pues, que Carlos carga la cámara y ella anda atrás de nosotros fotografiando. Estamos viendo que Mariana Mosalem está apuntando ahí todo lo que ve y va, nos indica cosas de nuestra ropa o de lo que sea o de dónde estábamos. Estamos viendo que, no, mi asistente Regina Montemayor está ahí dándonos indicaciones. ¿Y tú qué haces, no? Ay, lo mismo me han preguntado. Y entonces, para mí fue muy bonito, ¿no? Muy bonito que un niño además me lo preguntara y decirle, le digo, pues yo escribí una historia y todos los que están aquí vienen a contar esa historia que yo escribí. Y me dice, ¿a poco tú eres la jefa? ¿No? Así como... Y le digo, no soy la jefa, soy la directora. Y entonces, pues yo, digamos, tengo todo el concepto de la película, hice el guión, todo es colaborativo, considero un proceso como muy, digo, en otras palabras, pues, pero es el sentido, ¿no? De muy horizontal, somos un equipo, pero finalmente sí soy la cabeza de ese equipo. Sí. Dice, o sea que si yo escribo algo y lo quiero dirigir, ¿lo puedo hacer? Digo, sí, sí lo puedes hacer. Entonces, creo que creas referente, que eso es muy bonito, ¿no? Que las niñas vean esa posibilidad de yo quiero hacer mi historia, yo quiero dirigir. Mi lenguaje puede ser la música, puede ser el cine, puede ser otra cosa, pero tener la posibilidad de verse al frente de un equipo, ¿no? De verse haciendo tus propias historias, tus propias películas en los propios términos que tú decides, ¿no? Claro, claro, qué importante. Y también, bueno, yo quiero decir que estos cortos de los que estamos hablando están en Filmin Latino y están gratis por si los quieren ver. Pero para dar un poquito de referencia, La Tiricia justo aborda el tema del abuso infantil en las niñas, sobre todo. Y La Carta es sobre una pareja de mujeres, de dos mujeres lesbianas que han sido rechazadas dentro de su comunidad, pero al final, digamos, se encuentran y pueden, bueno, no lo voy a super spoilear, pero algo que también ha pasado y que hablando de lo que estás hablando, creo que también es importante, que es que justo cuando los has ido a proyectar estos dos trabajos, se ha abierto también el diálogo hacia estos temas que seguramente eran tabú, ¿no? Que no se hablaban. Sí, justo lo platicábamos hace un tiempo, de que para mí lo más difícil es hacer digamos, el convencimiento, el pitching, como le llaman en la industria, ¿no? En la asamblea comunitaria para pedir permiso de hacer mis historias. Y la segunda parte más complicada es ir a proyectarlos a mi comunidad. ¿Por qué son las cosas más complicadas?
Pues porque te enfrentas a tu familia, ¿no? Para mí mi comunidad es eso, es mi lugar seguro, mi familia, y pedir permiso, pues es explicar voy a hablar de una historia que habla sobre la violencia, sobre las niñas, necesito que me ayuden, necesito que colaboren, necesito trabajar en la comunidad, necesito de ustedes silencio, necesito seguridad, necesito pues todo lo que necesitamos, pero básicamente su comprensión y su apoyo, ¿no? Y se vota. En mi pueblo es asamblea, ¿no? Y es así de levanten la mano quienes están de acuerdo, quienes no, quienes tengan preguntas. Ha habido cuestionamientos de por qué a mí no me pagas como Schwarzenegger si me vas a usar, ¿no? O sea, de verdad ha sido como... Y explicar qué tipo de cine hago, qué tipo de proyectos estoy haciendo, desde dónde parte los fondos, desde dónde parte la historia que quiero contar y por qué para mí es necesario trabajar con la gente de mi comunidad, ¿no? Trabajar con nosotros mismos, con nuestras caras, ponernos al frente de nuestras historias. Y después, a la hora de presentar los proyectos, enfrentarme pues a la crítica y al escrutinio de los temas que abordo, ¿no? El primero del abuso sexual infantil, pues hubo un silencio terrible, yo ya no sabía si me iban a linchar, me iban a sacar de la comunidad, qué iba a pasar. Y fue muy pues sorprendente que uno de los niños que participó, que tenía en ese entonces 11 años, dijera, yo no soy ese niño, yo si veo que mi hermana está en peligro, yo no la dejaría ahí sola. Para mí cumplió en ese momento el objetivo mi película, ¿no? Saber que a un niño lo había conectado con el alerta, ¿no? O sea, tenemos que estar como prendidos en ese sentido y no para hacer un cine políticamente correcto no, o sea, para mí era una necesidad personal, emocional, eh, artística también, ¿no? Y que llegara también, creo que de ese modo en el cual tocas a alguien y ese alguien lo puede transformar en una acción concreta. Creo que para mí el cine es eso, ¿no? Tocar a alguien, que esa reflexión tuya, donde no encuentres respuestas, encuentres respuestas en el otro o conecte también con algo del otro, ¿no? Eso para mí es el cine, no importa de dónde venga, ¿no? Digo, tu trabajo, tus documentales a mí me conectan de repente en una toma del agua y que tú dices, ¿qué me conecta a mí? ¿Qué me está conectando? ¿A dónde me está llevando esta imagen, ¿no? Este tiempo que tú te sumerges en poner un plano que te conecta en otros sentidos, más bien en todos los sentidos, ¿no? Y nos lleva a otros lados. Para mí ese es el poder del cine y la importancia de regresar a mi comunidad en principio y al final de cada película, ¿no? Sí, había una pregunta también la vez pasada que justo preguntaba esto de cuál es el poder político del cine que tú haces y creo que justo lo acabas de enunciar, pues, o sea, al final el poder abrir este diálogo y crear esas preguntas y crear otros imaginarios, o sea, dejar de normalizar que así es y que así será, y también decir sí existimos. En el caso de la carta, me llamó la atención que me contabas que cuando se presentó en la comunidad, hubo quien dijo, no, eso no existe en las mujeres, ¿no? Hay homosexuales hombres, pero mujeres no hay, ¿no? Y de pronto tú fuiste a decir, no, sí hay. Sí, 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 o sea, finalmente vivimos en una, digo, se acrecenta y se visualiza más en comunidades pequeñas, pero vivimos en una sociedad machista, falócrata, donde no, muchas veces ni siquiera se permite pensar que el amor sexual entre dos mujeres pudiera existir,
¿no? Entonces, el hecho que lo pongas sobre la mesa, pues te da la posibilidad de decir, estamos abriendo otras cosas, el mundo está así y lo entendemos y no estoy descubriendo nada, simplemente estoy poniendo en la mesa algo que vive en el silencio, ¿no? Y que para mí es importante traerlo, ¿no? Traerlo a la luz, digamos. Para mí, justo también por eso es importante la voz de las mujeres, ¿no? Porque generamos otro tipo de narrativas, estamos viendo otras cosas y lo estamos poniendo desde otra mirada. Ujú. No mejor ni peor que el de realizadores hombres, pero creo que es importante esa mirada, ¿no? Por supuesto, eso somos la mitad de la población. Exacto. Oye, Ángeles, has hablado, bueno, has mencionado varias veces que para ti el cine es comunidad y se hace en comunidad. Y me gustaría que me platiques un poco de esta visión que tú tienes al ejercer tu profesión, al hacer cine, con esa visión. Creo que viene ahora sí que de la formación, de qué tipo de vida, cómo te formaron. Creo que todo se origina ahí, ¿no? Vivimos en una sociedad en este momento demasiado individualista y competitiva, ¿no? Te enseñan que si no estás encima del otro o si no estás haciendo 50,000 proyectos o si no eres una persona válida, no tienes éxito, no. Y en nuestros pueblos, pues funciona de manera distinta, ¿no? Es el bien común. Entonces, ¿cómo formulas tu vida a partir del bien común? Eh, yo porque tengo que pedir permiso para hacer mis películas en mi pueblo, bueno, pues voy a un territorio que no me pertenece, que le pertenece a toda la gente que vive ahí, y entonces a partir de ahí empiezas a generar pues ese sentido comunitario, esa responsabilidad que tienes con tu comunidad, ¿no? También por ejemplo, en todas mis películas, en todos mis cortos, bueno, en todas mis películas, cortos y el largo, siempre se pide permiso a la tierra. ¿Por qué? Porque a mí me han enseñado eso, porque cuando se va a sembrar maíz o cuando se va a sembrar algo, pues se le da una ofrenda, se le pide permiso, se hace el tau, que es la ofrenda a la tierra, se le pone comida, bebida, se le pide por una buena cosecha, se termina la cosecha, se va y se agradece. Creo que ese es el sentido que nosotros vemos como no estamos solos en el mundo, no estamos compitiendo, no necesitamos pisar al otro para hacer nuestra vida, sino lo que necesitamos es colaborar. Y para mí de ahí viene el sentido de comunidad, ¿no? El sentido de comunidad es partiendo de lo que nos formamos, partiendo del tequio, del agradecimiento, del tao, del respeto a la tierra, del respeto a lo que nos rodea, a partir de ahí viene la creación, yo creo, ¿no? Se me hace difícil crear en otro sentido, crear sin comunidad, ¿no? Se me hace difícil considerar a tu colaborador, ¿no? O a tu colaboradora como alguien con la que vas a competir o con quien vas a competir, ¿no? Para mí ese es el sentido de equipo, de familia, de comunidad, ¿no? De juntos, juntas, trabajar por un mismo fin, ¿no? Trabajar por un mismo proyecto, trabajar por una película, trabajar por un puente que se va a construir, trabajar por una escuela, o sea, ese es el sentido comunitario que yo veo y que debería de existir en todos lados, ¿no? Te ayuda, te aligera la carga trabajar así, aunque también evidentemente tienes bastantes responsabilidades, ¿no? Y es una forma de verlo y de vivirlo súper diferente a lo que existe, ¿no? Desde otros territorios en donde el cine se ha establecido como un ejercicio de jerarquías absolutamente marcadas, en donde hay un criterio de subordinación y de que están la gente superior y la gente inferior, ¿no? Sí, totalmente vertical, ¿no? Sí, sí, y en este campo los directores, porque han sido mayoría hombres, pues ejercen la dirección como una cosa súper autoritaria, a veces con mucha prepotencia y por supuesto abusando de su poder hasta en temas de violencia hacia otras mujeres y etcétera, ¿no?
Es complicado, creo yo, de pronto para una mujer ser directora bajo estos referentes, porque justo creo que nosotras no necesariamente hemos sido socializadas así como para llegar y gritarle a todo mundo y establecer que somos válidas a través de ese tipo de conductas, ¿no? Sino que creo que sí tenemos un sentido mucho más de colectividad, de tratar a la gente tan amablemente como queremos que nos traten, digamos, sé que hay mujeres que lo habrán aprendido y a lo mejor hasta fue necesario para establecerse en este medio que a veces es muy voraz, ¿no? Pero yo en general he visto que hay un ánimo mucho más humano cuando hay mujeres a la cabeza de los equipos. Sin embargo, sí, también he visto y he vivido que cuando eres mujer en un set se te puede cuestionar más, se te puede criticar así de lejos o directamente, e incluso se puede llegar a no acatar como tus instrucciones, ¿no? Lo que tú estás diciendo que sucede en ese momento, y yo no he visto que le pase tanto a los hombres. Y esto lo digo porque hay una pregunta que nos hacían que decía, ¿cómo haces para que tus decisiones sean tomadas en cuenta o sean acatadas cuando estás en un set? Sí, yo creo digo, primero agradecer a las muchas mujeres que nos han antecedido, ¿no? Las directoras, las directoras de fotografía, la gente que ha estado ahí de muchas generaciones atrás. Creo que no sé, hace 20 años pues se encontraban muchísimo más resistencias, ¿no? Respecto a que una mujer estuviera al frente de un proyecto, estuviera con la cámara en el hombro, o sea, en todos los puestos, digamos, estuviera al mando una mujer, pues había grandes resistencias y muchas mujeres ya nos allanaron ese camino, ¿no? Ya justo lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? La generación de Dana Rothberg, pues de la misma María Novaro, que es una generación que yo creo que tuvo que pelearse más con eso, aunque nosotros quisiéramos decir que en este momento ya está erradicado, estaríamos mintiendo, ¿no? Los micromachismos se siguen viendo como normalizados. Y lo que dices, ahora sí que depende de cómo te toque, ¿no? Como directora yo me siento muy afortunada de contar con equipos bastante respetuosos y siempre trato de hacer como una plática previa con las partes que conforman mi equipo en el sentido de cómo me gusta trabajar en el set, ¿no? Me gusta trabajar a partir del respeto, a partir de que sea un lugar colaborativo, que no me gusta que se esté hablando con groserías o utilizando los albures o haciendo ese tipo de lenguaje misógino dentro del set. Con su vida yo no puedo meterme, pero en un espacio de trabajo sí me gusta trabajar en eso, en armonía, en libertad, en, en tratar de parar ese tipo de conductas, digamos, ¿no? Y de anticiparme a ellas hablando con las personas que colaboran en los proyectos. Creo que no está exento de machismo el cine, debería, ¿no? Por lo que estás contando, por lo que estás tratando, por las historias tan delicadas. Y sin embargo, bueno, pues estamos viendo acusaciones de acosos, de violaciones, de cosas que existen en todos lados y que debemos de empezar a erradicar, ¿no? Y erradicar con medidas y con cosas concretas y fuertes, creo, ¿no? Entonces, creo que se están armando protocolos ya en algunas productoras, cosa que yo aplaudo muchísimo. Creo que deberían esos protocolos también existir y no sé si existan, supongo que sí, en las escuelas de formación, ¿no? Y en los espacios de trabajo. Entonces,
Efectivamente existen esas barreras, efectivamente existen esas pequeñas resistencias o grandes resistencias, y yo creo que lo importante es poner clara tu posición al respecto, poner clara tus reglas también en un set, y pues pararlo en el momento adecuado, ¿no? Estar al frente de un proyecto, estar como directora, te permite también ser una voz que se tenga que escuchar y que tengas que parar ese tipo de conductas. Súper de acuerdo. Y hablando de esto, creo que es un buen momento para comentar el anuncio que hizo el CCC, que ahora nos toca, digamos, tener como la primicia, bueno, tener esta charla, como decía Inti, justo después de que se anunció que el CCC ahora, a partir de este próximo examen de admisión, va a admitir mitad de mujeres y mitad de hombres a las carreras de realización de guión y de producción, ¿no? Y bueno, pues acá justo te quiero preguntar cuál es tu opinión al respecto y cómo ves este tipo de medidas. Pues me parece una medida fundamental. Creo que deberían de tomarla en muchos lados, incentivar la participación equitativa de las mujeres, o sea, buscar la paridad de género. Cambia, ¿no? Cambia la visión de una mujer. O sea, yo veo unas cosas distintas que ve mi hermano, por ejemplo, ¿no? Creciendo en un mismo ambiente, en un mismo contexto social, económico, familiar. Nuestros ojos ven cosas distintas, ¿no? Percibimos el mundo de manera distinta, y creo que es necesarias nuestras narrativas, ¿no? Las narrativas como históricamente las mujeres no han tenido las mismas oportunidades, sigue habiendo un sesgo ahí, y ese sesgo histórico pues hay que cubrirlo de alguna manera. Yo creo que con medidas concretas es la única manera que se va a hacer. Aplaudo muchísimo eso. Creo que las mujeres han demostrado su capacidad, su valía, y que debemos de pensarnos al frente de los equipos, al frente de los proyectos, como directoras, como productoras, como fotógrafas, como guionistas, que muchas veces hemos estado en una educación paternalista donde ni siquiera se nos permite pensarnos en esos lugares, ¿no? Entonces creo que estamos en una coyuntura muy importante, y debemos aplaudir este tipo de medidas, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, yo quería dar un poquito de contexto para que un poco veamos de qué tamaño es el sesgo del que hablas y veamos por qué es importante que justo se hagan este tipo de cosas, porque no son porque sí y no son gratuitas. En el CCC es una de las 2 escuelas públicas que existen en México para hacer cine, y las 2 aceptan en un promedio 16 personas por año. Lo que sucede en el CCC, yo aquí tengo un registro de algunos años, es, por ejemplo, en 2012 ingresaron 3 mujeres y 12 hombres a la carrera de realización. En 2012, 3 mujeres y 13 hombres. En 2013, 4 mujeres y 11 hombres. Y este es un patrón que hemos visto repetido a lo largo de la historia del CCC. En 2020 entraron 5 mujeres y 11 hombres. Entonces, en todos los casos, pues es más del doble, a veces hasta 4 veces más la cantidad de hombres que ingresan a la escuela. Y dentro de del programa de óperas primas que tiene el CCC, que es para egresados de la escuela que puedan concursar para hacer su película, su primer película. Este programa empezó en 1988, se han hecho 27 películas de ficción de egresados de la escuela, de las cuales 4 han sido dirigidas por mujeres. Estamos hablando de 27 años, ¿no? Y según el anuario del IMCINE del año pasado, del 2019,
Se hicieron en total 216 películas en México, de las cuales solo 44 fueron dirigidas por mujeres, o sea, el 20% de ellas. Esto es para dar el panorama de lo que estamos hablando cuando hablamos de que son necesarias estas medidas. Muchas veces se dice o se cuestionan estas acciones como que, bueno, es que no hay tantas mujeres que quieran hacer cine, ¿no? De por sí, pues casi, o sea, la mayoría de los que hacen el examen son hombres. Pero es importante decir que no es que no haya mujeres que quieren o queremos hacer cine, sino que sabemos que es muy complicado, o sea, que de pronto no pensamos que sea posible, ¿no? Y por tanto vienen muchos más hombres a hacer el examen y así vemos los números, ¿no? Así, es un ciclo que se repite, son también muchos más hombres los que hacen películas, los que hacen cine. Entonces, cuando vemos estos números tan disparados, o sea, un desequilibrio tan grande, creo que sí es evidente que hay un problema estructural acá. O sea, que no se trata como de que siempre históricamente los hombres han sido los más talentosos y los más capaces para hacer cine, ¿no? Sino que estamos hablando de realmente pues una deuda histórica que tiene CCC y que tiene la industria del cine con nosotras, que además en México somos más de la mitad de la población. Entonces estos números no hacen sentido, no es real que sea el talento lo que está dando como estos resultados. Y como tú dices, no es así, que pues hay ejemplos súper remarcables de mujeres directoras que pues han puesto el nombre de México súper en alto, que han hecho cosas pues increíbles en sus películas, en su cine, ¿no? Entonces, sí, además es una postura mundial, creo, ¿no? O sea, vemos los resultados de mujeres en todo el mundo, y en todo el mundo la voz está supeditada al discurso masculino, a lo que quieren decir, y opacada en todos los sentidos, en festivales europeos, latinoamericanos, la visión de la mujer, digamos, queda relegada. Creo que es importante medidas concretas, creo que es necesario emparejar esto de alguna manera. No es una cuestión yo siempre digo que el rollo no es decir o más hombres o más mujeres, sino es poner un suelo más equitativo, ¿no? sí, y justo creo que sí es necesario, es que estaba leyendo lo que estaba viendo Inti, pero creo que lo que voy a comentar va en ese sentido, que dado que las cosas son así, es muy necesario que desde las instituciones se incentive la participación de las mujeres, que sí se diga con mucho énfasis, este sí es un lugar para ustedes, aquí están sus lugares, y nos tardamos en repartirlos justamente, pero sí son bienvenidas, ¿no? Que creo que es lo que dice esta acción. Y creo que no es solamente esta acción, creo que no se puede quedar solamente aquí, creo que es un paso de muchos que se tienen que dar, porque no es solamente garantizarles el lugar a las mujeres que les corresponde, sino también garantizarles espacios seguros, de respeto, donde no solamente no se les violente de ninguna forma, sino en donde también se puedan expresar y se les tome en cuenta como potenciales directoras y creadoras igual que a los hombres, ¿no? O sea, en igual condición. Y pues eso es un poco lo que comenta Inti, que es el director académico del CCC, aquí en el chat, que el CCC quiere garantizar la presencia de más mujeres en la escuela. Y tenemos ahora 6 minutos para cerrar. Hemos tocado más o menos todos los temas que teníamos pensados. Y tal vez podemos empezar a resolver esta pregunta que nos dicen, de qué les recomendaríamos a las mujeres que aspiran a ser directoras.
O Vas, consejos, Tania. ¿qué consejos? Eh, pues, pues que se atrevan, sobre todo, que busquen las formas. Acá creo que por eso era súper importante tener tu testimonio, Ángeles, porque justo, claro, lo que estoy diciendo es que hay dos escuelas y que las dos escuelas aceptan 16 personas y las dos están en la Ciudad de México. O sea, definitivamente es difícil, es muy complicado hacer cine, pero pues no es imposible. Yo lo que recomendaría es que busquen los medios que estén cerca a ustedes. La vez pasada lo mencionaba también, que busquen centros de formación, si no es el CCC y el CUEC o la ENAC ahora, pueden ser cursos, talleres que estén a su alcance. Ahora hay cosas en línea, muchas, masterclasses, pláticas con directoras, directores, ver cine, obviamente, leer algunos libros, o sea, que se nutran de donde puedan, eh, y que lo que decía la vez pasada, que realmente aprendan a escribir, creo que es lo más importante, porque lo otro técnico puede ser muy abrumador y como dice Ángeles, nunca realmente acabamos de dominar todas las áreas, y no es eso lo esencial para ser directora. Entonces, justo seguir este instinto y esta motivación que tenemos por contar historias, seguirlas sin desanimarnos por el panorama, tener mucha resistencia al fracaso, al miedo. Lo que decía también la vez pasada, es una carrera de perseverancia. Siempre estés iniciando o estés a la mitad o estés arriba, siempre hay eh, obstáculos que vencer, dudas que tienes y retos, digamos, nuevos por cada proyecto. Entonces, pues algo así, que lo hagan, pues. Sí, para mí estriba como en dos cosas distintas, ¿no? Adquirir las herramientas técnicas necesarias, ya sea a través de un sistema escolarizado formal o a través pues, de una formación autodidacta buscando estas herramientas. Y la otra es hacer comunidad, ¿no? Hacer comunidad, hacer equipo. Yo siempre digo, me rodeo de las mejores personas, de los mejores profesionales que yo conozco, que yo admiro, justo porque eso potencia mi idea, mi trabajo, mi estar con libertad en el set, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que haces equipo, ¿no? Fomentar el equipo entre mujeres, creo que hay que tirar ese mito de que peleamos entre nosotras, sino que somos un vínculo fuerte y hermanarse en eso, apoyarse en eso, ¿no? Apoyarse en ese sentido. Creo que para mí eso es fundamental como directora, ¿no? Me siento segura porque tengo las herramientas técnicas necesarias y me siento segura porque me rodeo de la gente en la que creo, en la que confío, en la que admiro como creador, y me siento segura en ese sentido en contar la historia que tengo agarrada al corazón. Entonces, mis consejos irían en esas tres líneas, ¿no? Comunidad, herramientas técnicas y tener tu historia amarrada, ¿no? Creo que para mí eso es lo que me hace funcionar para tener claro qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar y con quién lo quiero contar. Súper, súper bien. Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta porque ya nos queda poquito tiempo, pero es una pregunta que dice, ¿en qué etapa de producción se encuentra Nudo Mixteco y cuándo se estrena? Entonces, aquí nos puedes contar. No, Mixteco ya se acabó, ya está terminada, ya está a punto de. Nos agarró como pues este mundo al revés que estamos viviendo en este momento, la contingencia, y decidimos como equipo esperar un poco. Sentimos que estrenar en línea era, no era lo que habíamos planeado, y atendiendo un poco como pensamos en la Tierra, hay momentos donde hay que esperar, ¿no? Entonces decidimos ese momento esperar para tener un estreno con mucho menos ruido en la cabeza. Yo creo que
la humanidad está movida, está fuera de centro, ¿no? Cuando te duele la panza y dicen se te movió el ombligo, yo pienso que estamos así y que podíamos esperar un poco más, ¿no? Entonces nos encontramos en este momento con la película terminada, esperando el momento que pase un poco esta locura. Ay, Ángeles, pues voy a estar yo también esperando para verla. Te quiero decir que te admiro mucho tu trabajo. De verdad quiero ver tu peli. Muchas gracias por esta plática, en donde también me quedo con muchas cosas de lo que dices. Y pues gracias al CCC por fomentar estas charlas, por estar dando estos pasos tan importantes para que nosotras y muchas mujeres sigan insertándose en este medio tan bonito, en esta profesión tan linda que es hacer cine y dirigir. Pues gracias, Ángeles, por tu tiempo, por hacer esta toma 2. Pues gracias a los saludos, saludos al maestro Rusty y a quienes han estado enviando saludos. Y pues buenas noches a todos y todas. Buenas noches y muy agradecida. Gracias.